No sé si sepas, pero en Estados Unidos no hay personas que te atiendan para poner gasolina. Tú te tienes que bajar y haces tú todo el trámite para poder llenar tu tanque. Y algo diferente allá es que las máquinas tienen dos mangueras, una manguera negra y una manguera verde. Irónicamente, la manguera verde no es como aquí. Aquí la verde, pues es la verde, ¿no? La de limón, la barata, ¿sí? La que debemos ponerle, ¿no? Y esa verde es la gasolina, pero allá es el diésel, ¿ok? La manguera negra, ¿sí? La manguera negra allá es la gasolina. Entonces, ¿qué sucedió? Él cuenta, pues se paró, el carro que rentó era de gasolina, no era de diésel, saca la manguera de diésel porque la ve verde, la mete y de hecho el hoyo de la manguera de diésel es más grueso y aún así intentó como pudo, lo metió y empezó a llenar el tanque. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que después de llenar el tanque avanzó unos cuantos kilómetros y el carro, ¡pa!, se apagó, ¿no? Entonces dice que él entró en un pánico y le habló al seguro y bueno, de alguna manera pudo resolverlo. Pero ¿qué te quiero contar con esta historia? Es que un motor se puede mover en la dirección correcta aunque tenga un combustible equivocado, pero no lo hará por mucho tiempo. De hecho, ese combustible eh, probablemente lo va a destruir en en alguna parte del camino. ¿Y saben qué? Muchas veces, hermano, eso mismo pasa con nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos razones y motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, la mayoría de las veces ese combustible que nos motiva a hacer lo que hacemos no es el combustible correcto. Regularmente son deseos egoístas, deseos perversos de nuestro corazón caído y aunque pueden funcionar en algún momento, eventualmente nos van a destruir. Y lo que nosotros vemos en esta sección es que el apóstol Pablo tenía el combustible correcto que lo motivaba, lo impulsaba y lo animaba a hacer lo que hacía. Y lo que al apóstol Pablo le impulsaba era el llamado que Dios le había dado de llevar el evangelio a los gentiles. Ardía en él una pasión que este evangelio había encendido para que el nombre de Cristo fuera proclamado. Y si el evangelio, hermanos, era el combustible que movía al apóstol Pablo, nosotros no tenemos un llamado distinto. El evangelio también debe ser la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. El evangelio también nos llama a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo a las expectativas que Dios nos ha llamado. Así que lo que quiero compartirte a través de este pasaje es lo siguiente. El evangelio nos llama a disfrutar de la comunidad, a servir con pasión y a orar por la misión. Te lo repito, el evangelio nos llama a disfrutar de la comunidad, servir con pasión y a orar por la misión. Así que yo dividí este sermón en tres grandes ideas para ver cómo el apóstol Pablo tenía estos mismos deseos en su corazón y que el evangelio, el llamado que él tenía era lo que lo movía a hacer lo que él nos describe en esta parte de la carta. Así que mi primer punto lo tengo del verso 22 al verso 24 y lo titulé de la siguiente manera. Para disfrutar de la comunidad se necesita intencionalidad. Y así es como comienza el apóstol Pablo en el versículo 22. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Cuál razón? Lo que nos predicó el pastor Luis Mario la semana pasada. Había un conflicto en que los judíos no querían aceptar a los gentiles y el apóstol Pablo está poniendo en perspectiva, oigan, si el llamado que yo tengo, estoy dando mi vida por predicar el evangelio precisamente a los que no eran su pueblo para que se convirtieran en su pueblo. Y este llamado de llevar el evangelio es la razón por la que no he podido ir a visitarlos.
Pero eso no significa que no tenga un deseo por estar con ustedes, y eso lo aclara en el versículo 23. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. La razón por la que el apóstol Pablo no había podido estar con la iglesia de Roma no era por falta de ganas. Era simplemente porque el corazón del apóstol Pablo estaba primeramente llevar el evangelio a lugares donde no se había predicado y ahí establecer comunidades. La iglesia de Roma era una iglesia que él no estableció. Sin embargo, a lo largo del ministerio pastoral, nosotros vemos en Hechos vemos que el apóstol Pablo no solo tenía un deseo de llevar el evangelio a nuevas comunidades, sino que cuando se establecían, él pasaba suficiente tiempo con esas iglesias porque disfrutaba de estar con la comunidad. Por eso es que dice, tengo un gran deseo. No tiene un pequeño deseo, no tiene un deseo más o menos, tiene un gran deseo. Y así que él está diciendo, cuando yo vaya a España, entonces voy a pasar por Roma y voy a establecerme con ustedes. Versículo 24. Cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Y fíjate cómo termina el verso 24. Después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Tengo un gran deseo porque sé que cuando esté con ustedes voy a tener deleite, voy a disfrutar de su compañía. Cuando yo veía esto, pensaba en preguntas para mí mismo y son preguntas que también te quiero hacer a ti, hermano. ¿Cómo está tu deseo por estar con tus hermanos en la fe? ¿Hay un deseo en tu corazón y en tu alma por compartir tu vida con la comunidad que Dios te ha regalado? ¿Hay un deseo genuino en tu corazón por establecer compañerismo con tus hermanos en la fe? ¿Hay un gran deseo, como dice el apóstol Pablo, por disfrutar de la comunión con aquellos hermanos? Hermanos, si podemos responder con honestidad, que muchas veces nos congregamos, asistimos a la comunidad misional y hacemos compañerismo porque es lo que tenemos que hacer, pero no porque exista un deseo sincero en nuestro corazón. Hace un par de días cumplió años Judá, mi hijo, de hecho está por aquí. Y mis hijos disfrutan muchísimo cuando van a cumplir años. Y todo el año está preguntando, ¿cuánto falta para mi cumple? ¿Cuánto falta para mi cumple? ¿Cuánto falta? Y acaba de ser su cumpleaños y al siguiente día te preguntan, ¿cuánto falta para mi cumple? Y tú, ¿un año, papi? ¿Y cuánto es un año? 12 meses. Y va con su hermano, faltan 12 meses para mi cumpleaños. Pero la razón por la que ellos disfrutan ese día no es porque quieran agradecer a Dios por haberles concedido un año más. No, ellos solo están pensando en cuál va a ser el siguiente regalo de ese cumpleaños. Su motivación es una motivación equivocada. Y muchas veces pasa eso con nosotros, hermano. Cuando el apóstol Pablo está poniendo que él tiene un gran deseo, esta palabra en el griego es hermosa porque describe como una añoranza, un deseo profundo y prolongado. Es algo que sinceramente está en su corazón y no son simplemente palabras políticas para quedar bien con los romanos. Realmente el apóstol Pablo quería estar con sus hermanos en la fe, quería permanecer un tiempo con ellos y quería disfrutar del compañerismo porque entiende la bendición que es el estar los hermanos en armonía. Hermanos, muchas veces nosotros no tenemos este deseo porque no hemos encontrado la delicia y la bendición que es la iglesia. Y yo en esta
tarde quisiera recordarte lo siguiente. Primero, Dios nos ha bendecido con una familia en Cristo preciosa. Mira, voltea a ver a tu hermano. Voltea a verlo, por favor. Voltea. Tal vez no se ve así. Tal vez no se ve así. Pero ese es el hermano que Dios te ha regalado para que tú lo veas como una bendición en tu vida, entendiendo que por la obra del Evangelio Dios no solo te salvó, sino que Él te añade a una familia local para que en medio de esa comunidad Dios pueda obrar en tu vida. Hermano, no hay ni un solo ejemplo en la Biblia de alguien que haya sido salvado y que viva como un huérfano espiritual. Dios añadía a su iglesia a todos los que habían de ser salvos. A todos los colocó en un cuerpo local, porque Dios sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros para vivir en comunidad. Así que tal vez no ves a tu iglesia como una bendición. Tal vez no entiendes la necesidad que tiene tu alma de poder vivir la fe con tus hermanos. Así que yo te pregunto, en tu lista de prioridades, ¿dónde está el deseo de estar con tu iglesia local y de disfrutar la vida con ellos? Primero, mi familia, después mi trabajo, y luego mi familia, y después mi trabajo, y luego mi familia, y luego mi trabajo. Y si hay alguna chance en algún momento, vemos la iglesia. Ese no es el corazón y la actitud a la que el Evangelio nos llama. Hermanos, si eso fuera así, entonces Dios no hubiera creado a la comunidad bíblica. Dios no hubiera creado la iglesia local, pero Él la creó porque hay bendiciones preciosas para nuestras vidas. Y mira, yo quiero darte algunos de los propósitos por los que Dios nos ha añadido a una comunidad local. El primero, para tu crecimiento espiritual. Si quieres ver santificación y madurez en tu vida, Dios creó el contexto de la iglesia para eso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, verso 11. Otra razón, para el compañerismo y apoyo mutuo. Es ahí en la iglesia local donde hermanos en la fe, aquellos que con los que has sido unidos por algo más pesado que la sangre física, que vas a encontrar el verdadero compañerismo y un apoyo mutuo. Además, Dios te ha bendecido con esta iglesia y con tu iglesia local para la corrección amorosa, para que puedas ser ayudado en medio de la tentación. Cuando caigas, que tengas un grupo de hermanos que puedan animarte, ayudarte, corregirte. Dios te ha dado una iglesia local para que la sirvas y para que tus dones sean de utilidad, mi amado hermano. Es tu iglesia el contexto donde Dios te ha puesto para eso. Tu iglesia local es una bendición porque ahí vas a encontrar oración y ayuda espiritual. En tu iglesia local es el lugar donde celebramos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. El día de ayer, uno de nuestros hermanos, Luis Carlos y Perlita, acaban de tener a su primer bebé. Y a mí me encantó que Luis Carlos estuvo escribiéndonos todo el tiempo en el grupo de miembros. Hermanos, ya sienten las contracciones. Hermanos, ya estamos en el gine. Hermanos, no me dejan verla. Hermanos, oren por mí. Y es como que, qué lindo estar en tiempo real disfrutando de la bendición que ellos están viviendo. Pero el contexto de la iglesia local es necesario gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y además, hermanos, es en el contexto de la iglesia local que Dios nos ha dado un llamado para ir y predicar las buenas nuevas de salvación,
Claro, hay una bendición en hacerlo de manera individual, pero Dios por eso alcanzó a un pueblo entero para que juntos lo hagamos. Y por último, tu iglesia local es una bendición porque ahí vas a encontrar apoyo aún en tus necesidades materiales. No solo las espirituales, sino también las materiales. Fíjate cómo lo dice J. I. Packer. La comunión cristiana florece cuando los creyentes comparten no solo información bíblica, sino también cargas, luchas, pecados y oraciones. La verdad debe vivirse en comunidad, porque para eso Dios nos regaló a la iglesia. Así que, hermanos, si realmente el Evangelio nos ha alcanzado y si el Evangelio nos ha puesto en una comunidad local, entonces también el Evangelio debe ser el combustible que nos mueva, no solo a estar aquí por obligación, no solo a participar de las comunidades misionales porque es lo que tenemos que hacer, sino que realmente encontremos deleite y un disfrute en nuestros hermanos. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa diciendo que no solo quiere estar con ellos, sino que aún tiene que seguir sirviendo a los santos. Y ahí es donde está mi segundo punto, versículo 25 al versículo 29. Para servir con pasión se necesita sacrificio. Para servir con pasión se necesita sacrificio. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Y de hecho, me encanta cómo lo dice la Reina Valera, dice, para ministrar a los santos. Y entonces podemos pensar en el servicio del apóstol Pablo solo en esta parte de ir y predicar y establecer iglesias y orar y tener comunión, pero fíjate la manera en que el apóstol Pablo está diciendo sobre su servicio. ¿Con qué lo liga? Verso 26. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo está ligando el servicio con haber identificado necesidades materiales. Hacen una colecta y entonces empiezan a recaudar para llevar hacia los pobres o enviar hacia los pobres judíos de Jerusalén precisamente esta ofrenda. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando de un servicio que tal vez no tenían ellos en el radar y tampoco nosotros. Y es que el servicio, o sea, el apóstol Pablo está confrontando el corazón de los judíos con este acto de generosidad de los gentiles. En el sermón pasado, Pastor Luis Mario nos hablaba de cómo los judíos no querían aceptar a los gentiles. Y fíjate lo que les muestra ahora. Pues miren, los gentiles están haciendo una colecta para bendecir a los judíos. Qué manera de confrontarlos. Y luego dice el apóstol Pablo, claro, porque los gentiles están en deuda con los judíos. Y él hace una afirmación. Si los gentiles han participado de los bienes espirituales que han traído los judíos, también deben participar de los bienes materiales. ¿Cuál es el contexto? Bueno, porque Pablo les quiere ayudar a ver la realidad de que por medio de los judíos vino la palabra de Dios y por medio de los judíos llegó el Salvador de las naciones. Entonces, si un gentil está disfrutando de esto, también debe participar de las necesidades físicas y materiales de sus hermanos. Y entonces les dice en el verso 28, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. El apóstol Pablo sabe que este acto de subir a Jerusalén con esta ofrenda iba a ser de bendición tremenda para esta iglesia.
Imagínense la siguiente escena, hermano. Hay un joven orando fervientemente, diciendo, Señor, aquí está mi vida. Usa mi vida como un sacrificio vivo para la extensión de tu reino. Imagínatelo así, hincado, con lágrimas y todo. Y el Señor le responde, ok, mira aquel hermano que esté en necesidad, dale una ofrenda. Y este joven, caray, Señor, no me pidas tanto, o sea, yo estoy dispuesto a ir a Japón, ¿sí? Estoy dispuesto a ir a China, a dar mi vida, pero dar una ofrenda, tranquilo. ¿Te das cuenta de la incongruencia, hermano? No hay manera de tener una actitud de servicio. No hay manera de tener un corazón de servidor si no estamos dispuestos a hacer sacrificios materiales, a desprendernos de nuestras propias cosas para poder bendecir a otros. A veces pensamos en lo sacrificial del ministerio, solo hablando de lo cansado que es y de lo emocionalmente difícil que es. Pero, hermanos, también requiere que estemos dispuestos a desprendernos de aquellas cosas tangibles para poder servir a otros, porque servir con pasión al Señor también requiere sacrificio. Y de hecho, les voy a ser honesto. A veces cuando nos hablan acerca de dar y de la ofrenda es donde más nos pega. Decimos, no, sí, sí, mira, aquí está mi tiempo, lo que quieras, a la hora que quieras. No, hermano, pues es que a lo mejor no necesitamos tu tiempo, necesitamos que es una ofrenda para enviársela. Hijo, eso no sé si pueda. No, aquí están mis fuerzas, aquí están mis dones, en lo que yo pueda servir. Hermano, gracias, sí, pero también necesitamos esto. El apóstol Pablo no estaba escogiendo qué hacer, era parte de su servicio. Y luego dice que ese servicio viene de la iglesia. Así que, hermanos, servir sacrificialmente no es solo responsabilidad del pastor o de los líderes de la iglesia. Si te fijas en el pasaje, el apóstol Pablo solo va a llevar lo que esta iglesia ya había levantado. Y dicho sea de paso, las iglesias que menciona el apóstol Pablo no eran iglesias ricas. De hecho, eran iglesias pobres. Porque dar sacrificialmente no tiene nada que ver con la cantidad de dinero. Tiene que ver con la actitud del corazón. Y estas iglesias eran iglesias entendidas de lo que significaba servir a sus hermanos en toda su plenitud, no solo en algunas áreas. Así que a lo mejor unas preguntas que pudiésemos hacernos para examinar nuestro propio corazón pudiera ser, ¿por qué me cuesta tanto dar? ¿Por qué me cuesta desprenderme de mis bienes materiales? ¿Por qué me cuesta dar mis diezmos, mis ofrendas, ser generoso con otros? Es más, ¿por qué me cae gordo cuando piden ofrendas? Recuerdo que una vez en una de las entrevistas de membresía, alguien nos dijo, algo que no entiendo es por qué piden ofrendas. A mí no me gusta esa parte. Yo sé. ¿Por qué si estoy dispuesto a ser generoso con mi tiempo, con mis dones, con mi esfuerzo, pero la cartera no me la toquen? Ahí no se metan. Bueno, hermanos, yo tengo la respuesta. Y lo aprendimos ayer en el taller de finanzas. Porque un principio que se estuvo recordando durante todo el taller fue el siguiente. Y claro, es un principio bíblico. Donde está tu tesoro, ¿se lo saben? Yo pensé que no. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque lo que amas y te cuesta soltar es lo que te domina.
Tú puedes decir, no, Jesús es mi Señor. Pero lo que te cuesta soltar, ese es tu amo. Ese es tu dueño. Eso es lo que te tiene esclavizado y por eso te cuesta ser generoso. No porque no tengas, sino porque crees que es tuyo. Y todos nuestros recursos, hermanos, son de Dios, para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Fíjate cómo lo dice John Stott. La comunión cristiana se vuelve visible cuando los creyentes llevan las cargas materiales unos de otros con alegría. Wow. Ahí es donde se hace tangible, no en las promesas, no en los dichos, sino cuando uno está dispuesto a desprenderse de aquello que puede ser nuestro amo y nuestro Señor. Así que, hermanos, el Evangelio nos llama no solo a disfrutar de la comunidad, sino también a servir con pasión. Y servir con pasión implica sacrificio, implica tener que desprendernos de aquellas cosas que Dios nos ha dado y que hemos conseguido por el fruto de nuestro esfuerzo, pero que sin duda Él las ha puesto en nuestras manos para usarlas para la gloria de su nombre. Así que Dios nos ayude y que este evangelio nos mueva a ser generosos. Por último, verso 30 al verso 33, el apóstol nos cuenta sobre los planes, o les cuenta a los romanos sobre los planes que tienen. Y él les pide una sola cosa, les pide, oren por mí. Así que aquí está el tercer punto de mi sermón. Para orar por la misión es importante identificar necesidades. Para orar por la misión es importante identificar necesidades. Así que el apóstol Pablo, cuando le ruega que oren por él, fíjate el ruego tan solemne que hace, versículo 30, le ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Básicamente les está pidiendo por Cristo y por el Espíritu que habita en ustedes y que lo aman y que les aman. Y luego les dice que se esfuercen juntamente conmigo. ¿En qué? En sus oraciones. ¿Por qué? Pues porque orar requiere esfuerzo. Orar requiere dominio propio. Orar requiere dependencia, humildad. Y el apóstol Pablo sabe eso, por eso no les da como una exhortación así simple, oren por mí. No, les dice, les ruego, tomen en serio esto. Y les pide que oren específicamente por dos cosas. La primera, versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Cuando el apóstol Pablo iba a subir a Jerusalén, él sabía que en Jerusalén todavía había judíos que desechaban al Mesías y que incluso perseguían a la iglesia. Y él decía, oren para que estos desobedientes, por un lado, no me vayan a hacer daño, pero por otro lado puedan escuchar el evangelio. Y además de eso, sigue diciendo, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Entonces, fíjate, el apóstol Pablo estaba preocupado que cuando llevara las ofrendas a los judíos y les dijera, se los mandaron los gentiles, los judíos dijeran, no, no queremos nada. Eso no lo vamos a aceptar. Entonces el apóstol Pablo dice, oren para que aún esa ofrenda sea aceptable por estos hermanos. Y termina diciendo en el verso 32, pero sobre todo, para que se haga la voluntad de Dios. No para que se haga mi voluntad. No para que se cumplan mis caprichos o mis deseos, sino para que al final sea la voluntad de Dios que se cumpla y pueda llegar a ustedes. Y fíjate cómo termina esta sección, cómo la comenzó. Y encuentre confortante reposo con ustedes. ¿Te das cuenta? El amor por la comunidad y por estar con ellos. Y termina en el verso 33 con una oración deseo. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Porque al final el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes oran por mí y yo estoy orando por ustedes. Que Dios sea con ustedes.
Y mientras pensaba en este sermón, hermanos, y tal vez esta ah, área de oportunidad tan grande que tenemos los cristianos sobre orar, pensé en uno de los clichés más usados por los cristianos. Y a ver si te identificas con él. Alguien te comparte una necesidad y ¿qué le dices? Estaré orando por ti. ¿Por qué se ríen? Estaré orando por ti. La pregunta, ¿eso es verdad? Porque estaré orando por ti es una promesa muy esperanzadora para esa persona. Pero tal vez se está convirtiendo para ti en una frase más de tu religión. Y la realidad es que, hermanos, cojeamos por la falta de oración. Y yo, antes de aplicar específicamente este pasaje, yo quisiera recordarte de la importancia de la oración. Hermanos, Dios estableció la oración como un medio de gracia, escúchame bien, para que aprendamos a confiar en Él, para reconocer su bondad y para depender totalmente de su providencia. Imagínate la importancia de este medio de gracia. Entonces, cuando nosotros realmente tomamos en serio la vida de oración, ¿sabes qué es lo primero que demuestra? Dependencia a Dios. La vida de oración quebranta nuestro orgullo y nos dice que somos independientes y que podemos lograrlo solos para ponernos en una posición humilde. Hermanos, la vida de oración declara necesidad. Señor, no puedo sin ti. Te necesito. Te necesito. Urge que tú seas el que intervenga. Y la vida de oración humilla y fortalece. Mientras más humillados estamos, más fortaleza encontramos en el Señor. Pero ¿sabes cuál es nuestro más grande impedimento para orar? No es la falta de tiempo. No, no es cierto, eso es mentira. De hecho, creo que John Piper es el que dice que al final de los días las redes sociales mostrarán que nuestra falta de oración no era falta de tiempo. Nosotros no oramos, hermanos, porque somos orgullosos. No oramos porque creemos que podemos hacerlo sin Dios. No oramos porque nos sentimos suficientemente fuertes, inteligentes, sabios, elocuentes para lograr las cosas por nuestras propias fuerzas. Es nuestro orgullo el que nos impide orar. Así que, hermano, humillémonos delante del Señor. Tomemos en serio esto y pidámosle a Dios que sea su evangelio el combustible que encienda nuestro corazón para tener una vida de oración. Y empecemos a orar. ¿Y qué debemos de orar? Pues ora de manera general porque Dios salve a los suyos. Ora de manera general para que el evangelio se siga proclamando. Ora para que tu propia vida sea un instrumento para llevar el evangelio a las naciones, para que la misión de Dios se cumpla en este mundo. Ora para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Pero aparte de orar de manera general, empieza a identificar necesidades para orar de manera específica. ¿Cómo puedes hacerlo? Te voy a dar algunos tips. Escríbele a tus pastores. Pastor, ¿hay alguna necesidad por la que pudiera orar? ¿Hay algo por lo que pudiera orar por su familia? ¿Hay algo en la iglesia por lo que se pudiera orar? No tienes excusa, es que no sé qué orar. Bueno, busca necesidades. Ya le preguntaste a tus pastores, ahora ve con tus hermanos en la fe. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti?
Necesidades sobran en el cuerpo de Cristo. Y es necesario que estemos orando por ellos. Hermanos, tomen en serio el tiempo de oración en sus comunidades misionales. No crean que el tiempo que oramos aquí los domingos, 5 minutos, eso es suficiente para nada. Durante las comunidades misionales tomamos tiempo para orar. Es más, en las comunidades misionales, en el grupo de WhatsApp, se comparten distintas necesidades. Tómalas en serio y empieza a orar por ellas, hermanos. Pero sobre todo, ora para que el resultado sea la voluntad de Dios y nada más que eso. Y confía en ello. De hecho, eso pasó con el apóstol Pablo. Si tú lees en Hechos capítulo 17 en adelante, cuando él llega a Jerusalén, ¿sabes qué pasó con él? No creas que lo estaban esperando. Bienvenido, Pablo, gracias por tus ofrendas. No, allí es donde empieza la travesía, donde Pablo es encarcelado. En lugar de recibirlo a bien, parece que salió todo mal. Es más, fue encarcelado y luego lo llevaron a Roma para comparecer. El apóstol Pablo sí fue a Roma, pero no para estar con la iglesia, sino para estar en la cárcel. Y no me imagino al apóstol Pablo en la cárcel. Esos romanos no oraron por mí. O preguntándose, pues, ¿qué oraron? Ellos oraron que se haga la voluntad de Dios. Y sabes que el apóstol Pablo estaba tan confiado de eso que le escribe una carta a los filipenses. Y en el capítulo 1, versículo 12, desde una cárcel en Roma les dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Yo tenía en mente que me fuera de lujo, pero Dios orquestó todo de maneras que no me imaginé. Y el resultado ha sido el progreso del evangelio, porque al final se hizo la voluntad de Dios. Hermano, por eso es necesario que nos comprometamos por causa del evangelio a orar por la misión de Dios, que ésta se lleve a cabo como Dios desee. Concluyo con esto. Pensemos en la historia que les contaba al principio. Es imposible que un carro de gasolina llegue a su destino final con diésel, pues el combustible es el incorrecto. De la misma manera, hermanos, es imposible que un creyente pueda experimentar la plenitud de su vida cristiana si su combustible, si lo que lo mueve no es el evangelio de Jesucristo. Debe ser el evangelio y solo el evangelio. Y tal vez la pregunta es, ¿y por qué el evangelio? ¿Y cómo encuentro en el evangelio todo eso? Bueno, mira, yo quiero recordarte algunas cosas que Cristo vivió y Cristo modeló por encima de lo que hizo el apóstol Pablo. En Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando Jesús llama a sus discípulos, dice el pasaje que lo primero que hizo Cristo es: yo quiero que estén conmigo, y después los envió a predicar. Y durante todos los evangelios nosotros vemos cómo Cristo nos modela un amor por el compañerismo y la comunidad, estar con sus hermanos, vivir con ellos y disfrutar de ello. Pero no solo eso, después vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo el ser más generoso en la faz de la tierra. Y sabes que Cristo no solo vino y proveyó espiritualmente, y Cristo no solo proveyó físicamente, multiplicando el pan, dando sin medida a todas estas personas, sino que dice su palabra que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y la mayor muestra de servicio de nuestro Señor Jesucristo fue dándose sacrificialmente para la salvación de muchos. Cristo no dio una lana. Cristo dio su vida, hermanos. El acto más grande de generosidad y de servicio sacrificial lo ha hecho nuestro Señor por amor a nosotros. Y por último, frente a la aflicción, ahí en el monte de Getsemaní, Él le pide a sus discípulos: oren para que no entren en tentación.
¿Y sabes qué estaba orando él? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, en el Evangelio de Jesucristo encontramos todo lo suficiente y lo necesario para vivir la misión de Dios de acuerdo a este pasaje. Así que tal vez tú estás aquí y no vas a poder vivir de acuerdo a esta historia. No vas a poder modelar esto porque el Evangelio no te ha salvado. Así que en esta tarde quiero invitarte a que pongas tu fe en Jesús, a que pongas tu mirada y descanses en la vida, la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo, para que entonces el Evangelio te ponga en una posición como hijo y sea el Evangelio lo que te motive a vivir para su gloria. Y si tú ya eres creyente y hay otro combustible en tu vida que te está impulsando, arrepiéntete y que sea Cristo y solo Cristo el que te impulse a amar y disfrutar de tu comunidad, a servir a tu iglesia con pasión de manera sacrificial y a orar por necesidades específicas para que la misión de Dios se lleve a cabo. Oremos, hermanos. Señor mío, gracias te damos primeramente por Cristo. Por esta razón, Él es la razón de nuestra existencia. Tu Hijo Jesucristo, su obra preciosa, es la razón por la que hoy estamos aquí, Señor. Y deseamos que sea la razón para todo en nuestras vidas. Deseamos que sea la razón, Señor, que nos mueva, que nos motive. Deseamos, Señor, que Cristo, su evangelio, sea ese combustible que encienda nuestra alma, Padre, para encontrar deleite en esta iglesia, en este cuerpo local. Perdónanos, Señor, si hemos vivido aislados, si el pecado nos ha llevado a la mentira de que no necesitamos a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos no solo a asistir y a pertenecer porque tenemos que, sino a disfrutar de la compañía del Señor y de la delicia que es cuando los hermanos están juntos en armonía. Señor, también ayúdanos a ser sacrificiales en nuestro servicio a ti. Perdónanos, Señor, si la avaricia, la codicia nos ha impedido servirte de manera sacrificial. Perdónanos si hemos creído, Señor, que con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo es suficiente, pero hemos tapado nuestros ojos y hemos cerrado nuestros oídos ante las necesidades materiales de otros hermanos. Perdónanos, Señor. Recuérdanos, Padre, que nuestros recursos no son nuestros, son tuyos y que debemos usarlos para el servicio de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. Por último, ayúdanos a amar la misión de tal manera que nos comprometamos con ella a través de la oración. Danos, Señor, hambre y una disciplina para que este medio de gracia se convierta en nuestro pan cada día, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús por tu palabra. Amén.